hemos convocado al analista político Manuel del Águila, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, doctor del Águila? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué opina usted sobre la formación de esta treceava bancada en el Congreso? Y no sé si sea de la misma opinión que yo. Esta formación de bancadas que se van sucediendo conforme se va avanzando el plazo congresal impide de alguna manera o vislumbra, ¿no es cierto?, que no vaya a haber una vacancia presidencial, porque los congresistas, por lo visto, están más ocupados en saber cómo quedarse formando bancadas, y eso es lo que precisamente hace que no les interese realmente que Pedro Castillo se vaya a su casa, más allá de las palabras. Sí, yo creo que es el Congreso que necesita Pedro Castillo para mantenerse hasta ahora en el poder, ¿no? El señor Castillo, a pesar de estar acorralado, creo, más por la Fiscalía que por el Congreso, es el que se ha favorecido en estos meses por esta disgregación del voto y no llegar a los votos reglamentarios para obtener una vacancia. Y cada vez que se fragmenta más, se pierde la posibilidad de que el Congreso y la oposición, sobre todo, cumpla su rol no solo de fiscalización, sino realmente de jugar con las reglas de la democracia para que en los casos, al parecer evidentes, si es que se corrobora los dichos por el señor Pacheco, tendría que ser vacado por mucho menos fue vacado el señor Vizcarra. Entonces, pero este Congreso lamentablemente se fragmenta, no está ejerciendo un rol de oposición eficiente para lo que necesita actualmente el país, y el único beneficiado pues es el señor Castillo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto el poder del presidente Castillo se ha derramado hasta el Congreso de la República, ¿no? Porque en un principio se hablaba de 6 niños, Bruno Pacheco ha ido cantando, ahora se habla de 12. El doble. Del doble, y esto es porque la verdad que con lo que vamos conociendo podríamos llevarnos más de una sorpresa en el futuro. ¿A qué punto ha llegado el poder de Pedro Castillo de controlar a las masas y con la finalidad única de favorecerse, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora mismo en el Congreso de la República, este arroz con mango, estas mezclas raras, no nos podría llevar a pensar solamente en que se quieren entornillar en el Congreso, sino que hay un interés aún más fuerte, ¿no? Me recuerda cuando el señor PPK, con el afán de intentar quedarse en el poder, estuvo comprando votos en el Congreso. Pero al parecer el señor Pedro Castillo ha hecho un trabajo un poco más fino, ¿no? Y si ya no serían 6, sino 12 o tal vez más, esto también debilita la institucionalidad democrática, el Congreso, y también la posibilidad de que sea el Congreso el que ejerza su rol de ponerle un paro a este gobierno muy desgastado. Y ahí el trabajo de la fiscal Barreto y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tienen una tarea titánica y muy importante en esta democracia tan debilitada. Pero además, también no hay que perder de vista que en un proceso de colaboración eficaz no importan mucho los dichos, sino la posibilidad de corroborar lo dicho. Claro. Y ahí, por eso la Fiscalía tiene un trabajo y una estrategia que aplicar para que el señor Bruno Pacheco pueda corroborar lo que está diciendo. Y eso es fundamental. Ahora, doctor del Águila, ¿qué sucedería si la Fiscalía, digamos, corrobora los hechos con una serie lógica de acontecimientos, no se encuentra la pistola humeante, es decir, el recibo o el video o el audio que pretenderían poner al presidente como receptor de dinero sucio, pero sí los hechos razonables que lo involucran, y el Congreso, opta por la misma lógica del presidente, es decir, no hay la prueba definitiva, ¿no es cierto?, que lo involucre con la corrupción. Habida cuenta que precisamente en el Congreso hay serios indicios de corrupción que Palacio de Gobierno ha infiltrado. Entonces, el analista Fernando Rospigliosi decía, lo que pasa es que ya la democracia está fallida, el Congreso está podrido,
¿no es cierto? Lo ha podrido Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno también está podrido, y la Fiscalía, bueno, la Fiscalía por lo visto está haciendo bien su labor, pero no puede destituir al presidente, no puede hacer nada más allá de lo que está haciendo. ¿Cómo salimos de ese entrampamiento político con el cuento que no se han recabado, no se ha encontrado la pistola humeante, no se ha encontrado el recibo de la coima, no se ha encontrado el video, que es lo que más o menos es la postura del gobierno y quienes lo apoyan en el Congreso? De investigación a una red criminal, como es el caso del presidente de la República, en una investigación criminal lo que es difícil, como tú dices, encontrar la pistola humeante, un video, un audio, pero sin embargo el proceso de corroboración de las pruebas tiene que ver con información, con indicios, con, por ejemplo, si el señor Bruno Pacheco puede probar que en tal fecha llegó tal personaje con un maletín y esa información que es pública, de esa manera la fiscal con su estrategia tiene que ir corroborando que lo dicho por el colaborador eficaz tiene sentido y es posible cruzar esta información. Ahora, más allá de eso, yo creo que la fiscal de la Nación, la Fiscalía, el Ministerio Público, lo que sí puede hacer es suspender al presidente. Y lo que creo que en el Congreso, si bien, como dice el señor Rospigliosi, todo está podrido ahí, sin embargo, la otra posibilidad que yo veo es que el Congreso tal vez no obtenga los 87 votos que se requieren para una vacancia, pero sí 67 votos para una inhabilitación. Y yo creo que por ahí estaría la estrategia que tendría que buscar la oposición al tener estos niños que cada vez van creciendo y se van enquistando y tal vez la posibilidad de vacancia sea muy difícil, pero una inhabilitación tal vez sería lo más probable en los próximos meses. O sea, un cambio de figura, dice usted, es decir, de figura para sacar al presidente de la República del poder. Exacto. Ya el señor está cercado. Lo que faltaría es este proceso de lograr que la Fiscalía tenga estos elementos y estas pruebas corroboradas y darle al Congreso la posibilidad de una inhabilitación del presidente. Ahora vemos que el presidente, por lógicas acciones, está pues cada vez más nervioso, aunque intenta evitarlo, ¿no? O sea, lo veíamos en su discurso, parecía muy seguro de lo que decía. Pero vemos ayer el reportaje de Panorama y lejos de justificar, o mejor dicho, lejos de explicar todo lo que está saliendo, sale a denunciar a los periodistas que sacaron este reportaje. ¿Usted cómo podría definir la actitud del presidente del mensaje de 28 de julio a hoy, ¿no? Porque, a ver, el presidente de alguna u otra manera ha buscado las formas de defenderse, ¿no? Lo que esperábamos del discurso es algo que evidentemente no encontramos. De sorpresas no hallamos absolutamente nada, muchos datos vacíos, ¿no? Pero más allá de eso, creo yo que el presidente buscaba salvarse el pellejo en ese discurso. Pero, sin embargo, eso no va a evitar que Bruno Pacheco siga cantando y siga dando más información respecto a las investigaciones que se le siguen al presidente. Esta actitud de querer denunciar a los medios de comunicación y de querer decir de que todo lo que están diciendo son falsas, usó una frase bastante clara, bueno, son falsas investigaciones y por ello va a ir en contra de lo que está saliendo en los medios de comunicación, expresa la desesperación del presidente de poco a poco está llegando a mi fin. Y disculpa sí, para agregar, ¿no? Porque el presidente le echó la culpa a la prensa en su discurso de Fiestas Patrias. Que fue lo primero que hizo, ¿no? Y efectivamente, y luego ya es una actitud del gobierno más bien, porque sí, el presidente del Consejo de Ministros llamó en vivo a un programa de televisión para decirle vulgar periodistucho al conductor. Entonces uno se da cuenta que hay una animadversión y una irritación total contra la prensa. Están manejando el mismo lenguaje. El mismo lenguaje en el discurso presidencial, protocolar, en las intervenciones que tienen con la prensa. Entonces, ahí ¿cómo lo ve usted? Como para responder la pregunta de Catherine. Sí, yo veo mucho nerviosismo. No hay una diferencia entre el discurso que da el presidente de la República en el Congreso, donde se envalentona, pero sin embargo después el Twitter, que es un error. Ningún presidente puede cometer un error de esa magnitud,
ni señalar ni denunciar a la prensa, porque no importa si puede haber una prensa opositora o una prensa que no piensa como uno. Lo importante que haya es libertad de expresión. Y un presidente de la República no puede, se siente como una amenaza a cualquier periodista y a la prensa, porque el presidente representa a la nación y tiene poder. Hacer este tipo de declaraciones públicas lo pone en un lugar de nerviosismo, de desesperación, y yo creo por eso es que está cercado, se siente acorralado, está nervioso, y lo que él debería hacer es más bien abrir, si es que no tiene nada que temer, abrirse a la investigación, allanarse a las investigaciones, declarar más a la prensa, pero no lo hace. Hace un efecto totalmente contrario y eso es preocupante. Ahora, cuando supimos de Bruno Pacheco, ¿no?, que se entregó a la justicia y ya empezaba a declarar a la fiscalía, se decía que con eso se podría cerrar el círculo, ¿no? Estábamos hablando de la mano derecha del presidente, que tenía mucha información, y es así, es lo que hemos ido conociendo de lo que viene hablando Bruno Pacheco, ¿no? Y obviamente tanto Bruno Pacheco, Samir Villaverde, Karelyn López se indican al presidente como jefe de la organización criminal para perpetuarse en el poder. ¿Qué tanto podría más aportar Juan Silva, que hasta hace como 5 o 6 días dijo su abogado que en 20 días se entregaba, ¿no? ¿Qué tanto podría ir cerrando este círculo para finalmente ya terminar con, digamos, el mandato del presidente, ¿no? E ir con las figuras que usted ha puesto como alternativas posibles a tener ya fuera del poder a Pedro Castillo? Porque, Catherine, lo que dijo, además, lo que dicen de Palacio siempre es lo mismo, para digamos, completar tu idea. Es... bueno, Karelyn López, es su dicho. Bruno Pacheco, es su dicho. Sale mañana Juan Silva y dirá, es su dicho. Sí. Entonces son dichos de dichos y no hay todavía la prueba definitiva de que al presidente, y siempre el presidente dice lo mismo donde va a provincias, ¿no es cierto?, donde se está construyendo al parecer un andamiaje electoral, sí, o digamos de apoyo de gente, porque esos consejos de ministros descentralizados, valga la pena decir, son digamos, para tener una base social importante, ¿no? O sea, no va por gusto el presidente ahí. La cuestión es cuánto más vamos a seguir con ese sonsonete de son solo dichos, y todos los dichos apuntan a que el presidente es un corrupto. No podemos olvidar que cuando un investigado por algún delito se ofrece de colaborador eficaz, no solamente es sobre dichos. La fiscal tiene que ver que para darle la condición de colaborador eficaz es porque está aportando al proceso de investigación. Y este es el caso de Bruno Pacheco. Faltaría el eslabón perdido, que es el señor Silva, ¿no? Pero sin embargo yo creo que más allá de si se logra o no ubicar al prófugo exministro Silva, lo que está diciendo actualmente y declarando el señor Bruno Pacheco es porque tiene la forma de corroborar lo que él está diciendo. Y la fiscal ha evaluado y evaluó esta información, y es por eso que el señor Bruno Pacheco es un colaborador eficaz. No existe la figura de aspirante a colaborador, por si acaso hay que aclarar eso, porque eso puede decir, no, es un aspirante recién. No, el señor Bruno Pacheco es un colaborador eficaz. Y la fiscal para eso ha tenido que evaluar. Y si está aportando en la investigación es porque la fiscal sabe que en este proceso de investigación el señor va a poder corroborar lo que actualmente viene diciendo. Ahora, doctor del Águila, una pregunta. ¿Por qué la calle, ante estas pruebas tan manifiestas, no se pronuncia? Es decir, lo que hemos visto son, al principio, marchas generalmente auspiciadas por la derecha, ¿no es cierto?, de resistencia a un gobierno probablemente comunista que venía al principio, o que se decía que venía. Estas marchas tuvieron algún éxito, pero como que ya se han desinflado, es decir, ya no genera la misma expectativa de antes, pero sin embargo la gasolina está por las nubes, los alimentos también están altísimos, no hay fertilizantes, los transportistas paran, las denuncias de corrupción saltan a la vista, o sea, cada vez es mayor la evidencia al respecto, y sin embargo como que la calle no
está lo suficientemente indignada como para decir, oye, esto ya es un asco, basta ya, salgamos, marchemos, así como salieron a marchar contra Merino, no se ve acá que el señor Merino, que dicho sea de paso, no había gobernado ni 5 días, acá estamos viendo obviamente actos de corrupción explícitos, ¿no es cierto? Y no hay esa chispa que prenda. ¿Por qué usted cree que la calle está neutra? Porque los que están convocando, un sector de la derecha y además algunos otros expolíticos, no representan pues al pueblo, a la gente. La gente no se siente representada en esa demanda y en este discurso que a mí me parece que es equivocado de parte de la derecha, decir el comunismo, el terrorismo, el chavismo. No vivimos en un comunismo. La gente de eso se da cuenta. Vivimos en un país con una fragilidad institucional y democrática, vivimos en una crisis económica a nivel internacional y nacional y la gente está más preocupada por el día a día, el subempleo ha crecido enormemente, la informalidad alcanza casi el 80%, entonces no hay quien realmente pueda representar ni a una derecha realmente coherente con un discurso que no sea el de las etiquetas de comunismo, chavismo, ni tampoco de la izquierda, que ha sido cómplice de este gobierno, y tampoco en el centro. O sea, la gente no se siente representada porque no hay una generación nueva de políticos que le pueda dar a la ciudadanía la posibilidad de salir a la calle y que la calle realmente se caliente. La gente está indignada, pero aún no se indigna lo suficiente y no se calienta la calle porque faltan estos partidos que han fracasado en estos años, en estas décadas. Yo conversaba hace algunos días con el líder de un partido político nuevo, Partido Patriótico del Perú, recuerdo. Tenía una propuesta interesante. Sin embargo, todavía no aparecen estas figuras que le puedan dar a la ciudadanía una posibilidad de refrescar el panorama político. La gente, lo que más que indignada, está cansada de ver a los mismos políticos de siempre y a otros que quieren volver, pero que ya no representan este sentir ciudadano de indignación. Tenemos una clara muestra de debilidad política, ¿no? Y tenemos a un presidente que ni siquiera tiene claro por qué línea va, ¿no? De hecho, el día de su mensaje a la nación, el propio Vladimir Cerrón fue uno de los primeros en cuestionar su discurso, ¿no? Entonces nos preguntamos, Pedro Castillo, ¿para quién gobierna? Los sectores de izquierda también empezaron de alguna manera en algunos grupos a cuestionar cuando, por ejemplo, dijo que apostaba por la gran minería, la gran empresa, que quieren que aumente la inversión, que todos están protegidos. Este mensaje no va con la línea de Cerrón tampoco. Entonces, ¿para quién gobierna Castillo? ¿Para él mismo? Bueno, al parecer, más que gobernar, es el líder de una organización criminal. Entonces, ante eso, ahí ya no hay gobierno, hay desgobierno. Si uno analiza el Estado, hay muchos puestos de alta dirección que están encargados porque ni siquiera son capaces de convocar a técnicos que le permita al Estado funcionar bien. No hay técnicos preparados para asumir la ley de idoneidad que ha publicado el Congreso, también los ha puesto contra la pared a un gobierno y un partido que no tiene cuadros técnicos. Entonces, no hay gobierno, hay desgobierno, hay fragilidad institucional. Recuerdo que en la elección que gana el señor Castillo frente a la otra propuesta de la señora Keiko Fujimori, gana porque representaba de alguna manera el cambio frente al statu quo de la señora Keiko Fujimori, que no supo realmente dar una contienda representando el cambio. Entonces, frente a eso, lo que la gente ahora siente es que ya no estamos frente a una corrupción centralizada, sino más bien a una corrupción descentralizada, a un gobierno frágil que a través de sus cuotas de poder, un partido tiene un ministerio, otro partido tiene otro ministerio y a través de eso la corrupción se dispersa y no hay manera de poder controlar esa corrupción y por eso es que esperamos que la Fiscalía y el Congreso de una vez puedan actuar. Quiero mencionar algo que el abogado de Bruno Pacheco, el doctor César Nakazaki, ha explicado que ahora mismo Bruno Pacheco se encuentra en una etapa de entregar información y una vez que termine de declarar, que es el proceso que está asumiendo ahora,
Respecto a los delitos que él reconoce y los delitos que reconoce de otras personas, se pasará a lo que es una segunda etapa, ¿no? Donde ya va a brindar material para que pueda ser corroborado por la Fiscalía y la Policía Nacional. Y bueno, lo que ha dicho el abogado es que lo que va a entregar en los próximos días va a tener doble impacto, sobre todo en el caso Zarratea. Entonces este tema tiene para rato. Tiene para rato. Bueno, doctor Manuel del Águila, analista político, le agradecemos su presencia en el programa. Creo que nuestro público ha tenido la oportunidad de tener una visión bastante neutra del análisis de la situación y lo reconvenimos para que esté con nosotros en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con nosotros será...